Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido bastante. Hoy vamos a hablar sobre el método Topman. Y bueno, para hablar de este método, primero creo importante hacer algunas aclaraciones. La primera es que yo no he estudiado formalmente este método, es decir, no he tomado clases con un maestro certificado en este método. Nunca me he metido a una escuela o a un instituto a estudiarlo, digamos, durante un periodo largo de tiempo. Todas mis opiniones son formadas con base en mi experiencia y también con base en lo que pude investigar en internet, principalmente en las páginas oficiales de las instituciones que ofrecen este método. En YouTube hay bastantes videos también que son oficiales, digamos, de gente enseñando este método. Estuve leyendo algunos foros de piano y viendo también bastantes de los videos que tiene este método, pero bueno, obviamente nunca es lo mismo simplemente hacer una investigación y tratar de ver de qué se trata un método que realmente llevar el método durante algún tiempo o estudiar con un maestro de forma presencial. Entonces creo que es importante también dejar claro eso. No es que yo ya haya estudiado con este método y sea un experto en él. Y bueno, ahora un poco de historia sobre el método. ¿De dónde viene? Bueno, pues como su nombre lo indica, este método Topman fue creado por Dorothy Topman, que es una pianista y maestra de origen estadounidense, que actualmente ya no vive. Ella falleció en el 2013. Y bueno, en inglés realmente a este método se le dice The Topman Approach. Entonces yo creo que llamarlo método no es tan correcto, porque approach en inglés realmente no se traduce como método, sino que creo que tal vez una traducción más adecuada sería enfoque, el enfoque Topman. Y bueno, ella era una pianista profesional con estudios en instituciones profesionales de educación superior, y lo que hizo supuestamente fue analizar la técnica de diferentes virtuosos y tratar de descubrir cuáles eran los movimientos o cuáles eran las formas que tenían para tocar que hacían que pudieran ser precisamente tan virtuosos. Esto principalmente enfocándose en la ergonomía, en la economía del movimiento, en tratar de pensar el cuerpo como un todo y en tratar de evitar tensiones innecesarias, tocar siempre de la manera más relajada y con una técnica que fuera sana, que fuera integral. Y supuestamente también parte del mito es que ella daba clases en Brooklyn, en Nueva York, y que algunos estudiantes de escuelas muy famosas como Juilliard o Curtis iban de manera secreta a tomar clases con ella para resolver sus problemas técnicos e incluso para, mediante este enfoque Topman, poder curarse de lesiones que ya tenían. Posteriormente, una de sus alumnas más importantes, que se llama Edna Golansky, tuvo la idea de formar un instituto, el Instituto Golansky, junto con otros pianistas que eran conocidos suyos y que también, digamos, estaban a favor de este enfoque Topman. Y en este instituto la idea era justamente enseñar todas estas cuestiones que Dorothy había descubierto y que enseñaba, y que tenían todos estos beneficios de mejorar la técnica, de incluso curar algunas lesiones y de llevar a los pianistas a tocar al mejor nivel posible. Y bueno, ya que entendimos un poco de qué se trata este enfoque, lo que realmente le interesa a las personas es saber si funciona, si realmente tiene todos los beneficios que dice tener y si realmente hace que puedas tocar el piano de una manera más fácil e incluso más rápida. Y aquí entonces les voy a presentar algunos de los argumentos que hay a favor y que hay en contra, porque siempre que hay algún método, algún enfoque, siempre hay tanto argumentos a favor como argumentos en contra. Y aquí creo que es importante mencionar algo que yo les he dicho en muchas ocasiones, y no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es algo que he aprendido a lo largo de los años leyendo a diferentes autores, diferentes libros de técnica, y es que ningún método por sí solo es el mejor método, ningún método es el único y es el que tiene toda la razón. Creo que en diferentes métodos, en diferentes enfoques, puedes tomar ciertas cosas y te van a servir. Y además, como también sabemos, todos somos diferentes, todos trabajamos con un aparato diferente, todos tenemos manos diferentes, tamaños diferentes de dedos, de brazos, todos tenemos más o menor flexibilidad. Y bueno, entonces argumentos a favor de este enfoque ya se los dije un poco en la historia. Hay muchos testimoniales de que el utilizar este enfoque ha curado las lesiones de algunos pianistas. Si ustedes se meten a la página del Instituto Golansky, ahí pueden leer algunos de los testimonios, y también en internet abundan. Por ahí llegué a leer que incluso Leon Fleischer, un pianista con un caso de lesión muy famoso del que ya hablé en este video, se habla de que él utilizó este método y que da fe de sus beneficios, aunque yo no pude encontrar realmente ninguna fuente confiable, comprobable de que él haya dicho eso. Igualmente hay testimonios en línea, tanto en las páginas
páginas oficiales, como en videos en YouTube, como en foros de gente que dice que el método les ha sido maravilloso, que les ha ayudado a mejorar su técnica de una manera muy grande. Y bueno, aquí entro un poco yo en la argumentación. Creo que tienen sentido estas cosas en función de que los videos que yo pude ver del enfoque Topman tienen muchos conceptos que creo que son sanos, que son conceptos que incluso yo pienso como básicos para la técnica de cualquier pianista profesional. Conceptos como el mantener la alineación de la mano, que no hagas este tipo de cosas, que no tengas posiciones raras o chuecas al tocar, a eso se refiere la alineación. Conceptos como el sentarte a una altura correcta, conceptos como el no curvar los dedos ni tampoco tenerlos estirados, sino simplemente en una posición neutral. Conceptos como el hecho de que al tocar el piano uno utiliza todo el aparato mecánico de nuestro cuerpo y no nada más las manos. Todos esos son conceptos que creo que están bien, que me parece, de nuevo les digo, que están dentro de la técnica estándar de cualquier pianista profesional serio y que en cualquier escuela seria te deberían de enseñar. Y bueno, finalmente el tener una buena técnica, una técnica ergonómica, te va a llevar a tocar mejor. Y también si tienes una lesión, una de las cosas que tienes que hacer es corregir tu técnica para no volver a lesionarte. Y bueno, ahora algunos de los argumentos en contra. Uno de los que más veo lanzados en contra de este enfoque es el hecho de que, bueno, si es tan bueno, si es tan efectivo, si te lleva a un nivel de virtuosismo tan grande, ¿por qué no vemos que ningún pianista famoso entonces lo mencione? ¿O por qué no vemos que ningún pianista famoso diga que estudió bajo este método? Y bueno, a veces la forma de justificar esto es que a lo mejor los pianistas famosos no les gusta decir con quién han estudiado o qué cosas son las que han estudiado. Además, la verdad es que también hay bastante controversia alrededor de este enfoque. Hay gente que lo defiende a capa y espada y también hay gente que justamente tiene estos argumentos en contra. Entonces, por ejemplo, si un pianista ya tiene una carrera hecha, es muy probable que no quiera meterse en esta controversia al mencionar que tal vez haya estudiado eso. Pero bueno, yo creo que sí hay cierto mérito en cuestionar eso, ¿no? Si el método es tan bueno, ¿por qué no hay más gente utilizándolo? ¿Y por qué no vemos a la gente que está en los niveles más altos decir que lo han utilizado? Al final de cuentas, si hay controversia, yo creo que también es por algo. Otra de las críticas es que muchas veces se dice que, bueno, ¿cuál es la base científica de todo este enfoque? Si realmente hay artículos que sean revisados por la comunidad, digamos, científica musical que le den validez a este enfoque. Y ahí es un terreno bastante gris porque la gente que defiende el enfoque a veces da ejemplos de artículos o de conferencias o de que este enfoque se imparte en escuelas reconocidas en varias partes del mundo. Dan esas pruebas para decir, bueno, sí, este enfoque sí tiene cierta validez científica. Pero lo que yo he visto y de lo que me he dado cuenta es que a veces muchos de esos artículos están publicados por sociedades que uno realmente no sabe quién las forma. También te das cuenta de que a veces más que artículos científicos con una metodología propia de ese tipo de literatura, parecen más artículos como de revista, como más de propaganda, aunque esa palabra tiene una connotación muy mala, pero digamos, si no me parece que al menos los que yo pude ver sean artículos científicos tan serios como tal. Y en cuanto a la parte de las masterclass y las conferencias, ese es un tema para otro video, pero yo les puedo decir que el que una persona dé una masterclass en una institución no necesariamente quiere decir que esa persona tenga la razón o que lo que esté enseñando esté del todo bien. Por darles un ejemplo, en mi escuela yo he sabido de casos de maestros que van a dar masterclass y que si van a dar masterclass es simplemente porque conocen a autoridades de la escuela, porque a lo mejor ellos van a dar masterclass ahí y de repente alguien de acá de esta escuela se va a otro país a dar una masterclass. Es como una especie de intercambio que les conviene a las dos personas o a las dos instituciones, y a veces el dar ese tipo de conferencias o clases está más basado en conveniencia que en mérito auténtico de lo que la persona puede enseñar. No siempre, pero sí pasa mucho. Entonces yo también sería cuidadoso de pensar que porque se imparten masterclass de algo en escuelas reconocidas ya esa disciplina o ese enfoque es válido. Y por último, dando un poco argumentos míos, algo de lo que yo me di cuenta al estar viendo estos videos que hay en internet sobre este enfoque es que si una persona que va empezando de cero se pone a verlos, es muy probable
que se aburra, que no entienda mucho de lo que se está hablando, que incluso piense que, bueno, a ver a qué horas me van a enseñar a tocar algo. Un video que vi, por ejemplo, en donde explicaban cuestiones de alineación, cuestiones de cómo atacar las teclas, se pasaron 20 minutos, 25 minutos hablando de eso y apenas si tocaron 3 notas, y ni siquiera 3 notas que formaran una melodía, sino 3 notas ahí al azar. Y en ese video decían cosas muy valiosas, cosas que son importantes para la técnica y que yo creo que estaban bien, pero sí pienso que si alguien que no tiene experiencia ve eso, seguramente se cansa, se confunde más, se pierde, y es muy probable que incluso los conceptos que le están explicando, como no los entiende tan bien, los aplique mal. Entonces, en ese sentido, aunque el enfoque tenga cosas buenas, creo que no se lo recomendaría a alguien que sea principiante, porque creo que le serviría más a una persona que ya tenga cierta experiencia y que a lo mejor esté dando el paso de un nivel, digamos, muy básico a un nivel medio o avanzado. Y la segunda cuestión que a mí me brincó un poco, y ahí ya digamos es algo que está más a discusión, es una cuestión que ellos enseñan que se llama rotación, y la rotación es algo que enseñan muchos libros de técnica, es algo básico para tocar, pero ellos la aplican de una cierta forma en la que yo no estoy seguro si es realmente eficiente. Tienen algunos videos por ahí en YouTube de cómo tocar correctamente una escala, y entonces cada que tocan alguna nota supuestamente recomiendan hacer una cierta rotación o doble rotación. Tienen diferentes tipos o clases de rotación. Right, but are you doing it with effort? Yeah, you are. Do it a little bit slower. You're just nervous. Okay. Do what you did before. Really get there. You see, the whole idea of the motions is to get there. It's not that the movement for the sake of movement. It's in order to get you somewhere. So make sure that when you go to the fourth, you really got to the fourth. You there. Are you there? Then you can go on. Go ahead. And there, and there, and there, and there, and there. That's what I wanted to concentrate on. The movement is taking you there, so let the movement work and concentrate on the playing, okay? On being there. Good. How's that? Are you pushing or are you good? No. No pushing. Okay, does that give you a better picture when I say, concentrate on the on the arrival? Do it again. I will not make it faster yet. I think that no. Good. 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 How's that? It's good. It looks very good. And going back? You want to do going back? Y en ese aspecto muy específico yo nunca he tocado utilizando eso, no es algo que yo aplique en mi técnica, y no por eso voy a decir que está mal, porque cometería un error que cometen muchos maestros de pensar que mi forma es la única forma de hacer las cosas, pero digamos eso es algo que yo por ejemplo nunca he aplicado y que no siento que me haga falta en mi técnica. Es algo que además nunca había visto a otro maestro enseñarlo. Es la primera vez que veo ese tipo de concepto de rotar cada vez que tocas una tecla, aunque sea una escala muy simple. Y bueno, habría que analizarlo más a fondo. Tendría yo que dedicarle bastante tiempo a estudiar si esto realmente es beneficioso o no, pero lo menciono porque no solo a mí me brincó, sino que también ya leyendo en foros y en otros lados me di cuenta de que ese punto en específico de la rotación es algo que causa polémica sobre este enfoque. Y bueno, al final, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Creo que para hablar de las conclusiones tengo que mencionar algo que no quise mencionar al principio para no crear un prejuicio en la gente, y es que con base en este enfoque se ha hecho, digamos, toda una serie de cuestiones de marketing para vender productos. Si ustedes entran a la página del Instituto Golansky, venden DVDs, venden suscripciones a sus transmisiones en vivo. Si ustedes van a sus canales de YouTube van a ver que solo hay fragmentos de sus masterclass y que muchas de estas masterclass no son gratuitas. Tanto ir presencialmente te cuesta como comprar la clase completa en video te cuesta. Muchas conferencias y cursos que dan en todo el mundo obviamente no son gratuitos. Y bueno, cuando uno ve la página tan solo del Instituto Golansky sí te das cuenta de que hay una estrategia de marketing detrás de todo eso. Ahora, yo no estoy en contra del marketing ni estoy en contra de vender todas estas cosas, porque no tiene nada de malo el tener un beneficio económico si estás enseñando algo que sea de utilidad para la gente. Muchos de ustedes me han preguntado a mí incluso que si no vendo DVDs o que si no voy a hacer un curso para venderlo, y no
digo que ya por haber marketing y por vender cosas el enfoque sea malo o esté simplemente hecho para vender, pero sí creo que hay gente que se aprovecha de esas cuestiones. En internet leí algunas historias de maestros que supuestamente enseñan este enfoque y que los alumnos se quejaban de que en lugar de ayudarlos les estaba poniendo trabas. Había gente que decía que en lugar de ayudarlos los estaba poniendo más tensos, que no se acostumbraban a tocar de esta forma. Y creo que siempre que algo se vende con este tipo de marketing y así, es muy fácil que lleguen charlatanes que no están certificados, que te vendan una clase y que a lo mejor ellos ni siquiera sepan bien qué están haciendo y simplemente tomen este nombre de enfoque Topman con el afán de venderte una clase cuando a lo mejor ni siquiera lo han estudiado bien. Y bueno, en ese sentido mi conclusión sería, creo que el enfoque tiene cosas bastante buenas, pero me parece que muchas de estas cosas no son propias de este enfoque nada más. Hay un libro, por ejemplo, de un pianista que se llama Seymour Fink, que hace un análisis muy parecido a lo que hace este enfoque Topman de los movimientos que realiza un pianista. Incluso este libro de Seymour Fink también contenía un DVD. Y bueno, no solamente ese libro, sino que, como les decía en alguna parte de este video, yo creo que muchas de las cosas que enseña este enfoque Topman son simplemente cosas que son básicas para la técnica de cualquier pianista profesional y que cualquier buen maestro o buena escuela te debería de enseñar. El problema obviamente es que hay muchos malos maestros y muchas escuelas en donde no te enseñan estas cuestiones y eso provoca que haya un hueco, una demanda por quien sí te enseñe todo eso. Incluso en escuelas de nivel profesional, en mi facultad por ejemplo, yo les puedo decir que hay malos maestros, no todos, pero digamos que sí hay bastantes malos maestros que no te enseñan muchas cuestiones básicas y por eso tampoco me extrañan estas historias de que a lo mejor sí hubiera estudiantes de Juilliard que fueran a tomar clases con Dorothy Topman, porque estoy seguro de que hasta en Juilliard debe haber malos maestros, que muchas veces ni siquiera son malos maestros porque no tengan el conocimiento, sino porque no tienen vocación de enseñanza. Así que si ustedes quieren probar este enfoque, solamente vean que realmente la persona que les va a dar las clases esté certificada en enseñar esto. Según entiendo, no es fácil encontrar maestros que realmente estén certificados bajo este enfoque y al mismo tiempo sean algo escépticos. Les repito algo que también ya les dije en el video: cualquier enfoque, cualquier método que utilicen nunca va a ser una verdad absoluta. Siempre va a haber cosas que les van a ayudar, que les van a servir, y va a haber cosas que probablemente no. Nunca pongan toda su esperanza, digamos, en un solo lugar. El piano es un instrumento que siempre es mejor ver muchas fuentes, tratar de aprender lo más que puedas de cada una de ellas, ver que sean fuentes serias y probar que te funciona a ti. Les repito, la técnica puede ser algo muy personal porque todos somos diferentes, tenemos diferentes condiciones físicas y bueno, siempre es saludable ser algo escéptico de cualquier cosa que te vendan con una estrategia de marketing y cualquier cosa que te vendan como lo mejor del mundo. Así que ya saben, al menos en mi opinión, puede haber muy buenas cosas que tenga este enfoque de Topman, pero no lo vean como la salvación absoluta o como el mejor enfoque del mundo, ni tampoco como el enfoque que descubrió estas cosas, porque mucho de lo que dice este enfoque son cuestiones que, les repito, cualquier buen maestro debería enseñarles. En fin, si tienen alguna otra pregunta sobre este enfoque, déjenla en los comentarios. Déjenme también en los comentarios si tienen otros temas de los que quieren que hable en el canal. Suscríbanse, denle like, compártanos si creen que le puede servir a alguien más. Síganme en las otras redes sociales, ahí les comparto también bastantes cosas y nos vemos para el próximo video.